Hola, bienvenidos a nuestro servicio en español con Grace Point. Estamos felices que hayan podido acompañarnos un domingo más y espero que hayan tenido una excelente semana. Esperemos que todos estén bien y saludables en casa. Para los que no saben, la última semana tuvimos muchos invitados que pudieron atender a nuestro servicio. Teníamos gente desde Perú, México y varias partes de los Estados Unidos. Mi familia en el sur de California estaban transmitiendo el servicio. Queremos saber de dónde están viendo este servicio. Pónganle ahí en el chat dónde están ahorita. Y mientras, Ubaldo, dinos qué hiciste esta semana. Esta semana construí 8 bancos de madera con unos hermanos y hermanas de nuestra iglesia. Ya que no podemos reunirnos dentro de una casa, tenemos que convivir afuera. ¿Y sabes qué? Es muy fácil construir bancos de madera. Solamente se necesita la madera, herramientas y unos tornillos. Y me la pasé muy bien esta semana. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? A ver, lo que yo pude hacer era trabajar con algunos misioneros esta semana. Básicamente tuvimos un tiempo bonito haciendo misiones virtuales en Perú. Y fue una bonita experiencia. Ya cuando se termine esta pandemia, vamos a hacer todo lo posible para visitar a todos los niños, jóvenes y familias que pudimos conocer. Sí, y wow, parece que tenemos mucha gente de varios lugares. Nos da gusto que hayan podido atender este servicio. Ahora vamos a tener el tiempo de adoración y después vamos a escuchar la historia de nuestro hermano David. Esperemos que disfruten de su historia y que Dios les hable a través de su palabra. Muchas gracias. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Lift it up, He defeated the grave, raised to life.
Dios les bendiga. Me da gusto de que pueden sintonizar nuestro servicio el día de hoy. Mi nombre es David Vázquez y soy parte de la iglesia Grace Point en San Diego. Antes de comenzar con el servicio de hoy, quisiera introducirme un poco. Yo estudié y completé mi bachillerato en filosofía de la Universidad en California en San Diego. Yo trabajo también como ingeniero de calidad en programas de computadoras. Y en nuestro tiempo libre, mi esposa Karen y yo servimos en un ministerio en nuestra iglesia concentrado en los muchachos de la universidad. Para nosotros es un gozo ser parte de este ministerio y dar de lo que recibimos cuando nosotros éramos estudiantes en la universidad. Hoy voy a dar un estudio bíblico por medio de mi testimonio con un pasaje bien conocido en la Biblia. Ustedes posiblemente lo conocen, es el pasaje conocido como la parábola del hijo pródigo. Si pueden abrir sus Biblias a Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, o seguir con el texto en la pantalla mientras yo leo el pasaje. Así dice la palabra de Dios. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. En este relato que Jesús da, se encuentra a un padre con 2 hijos, uno mayor y el otro menor. La primera cosa que se encuentra es el hijo menor diciéndole al padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Ahora, ¿cuántos de ustedes le han pedido a sus padres por la herencia? Si lo hicieron, espero que no hayan dormido en la calle esa noche. Hay que pensar por un momento, ¿qué es lo que el hijo menor le está diciendo al padre? Le está diciendo: «No puedo esperar ya que te mueras. Quiero tu dinero ya». Imaginen el quebrantamiento que el padre hubiera tenido en ese momento. Desde pequeño lo crió, le ayudó a caminar, le enseñó a comer, a trabajar, y le aconsejó. Y por último, esto es lo que oye: «No quiero nada que ver contigo». ¡Auch!
Los padres que están sintonizándonos saben claramente que ese sentir de quebrantamiento. Pero alguien no necesita ser padre para reconocer ese sentimiento. Ese mismo quebrantamiento no es algo ajeno. Es más, la Biblia nos dice que este es el quebrantamiento que Dios siente cuando nos alejamos de Él. Como el Padre en el pasaje, Dios tenía una relación con el ser humano, pero el ser humano pecó contra Dios. Es decir, que ellos se alejaron y rechazaron al Padre. Y es aquí que se encuentra una verdad espiritual, que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Al continuar, el texto nos dice en el versículo 13, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y ahí vivió desenfrenadamente, y derrochó su herencia. Como el hijo pródigo, en lugar de quedarnos en la casa del padre, tomamos la herencia y nos vamos al país lejano. Dios creó todo y dio vida para que todos estuvieran en relación con Él. Pero en vez de continuar con lo que Dios diseñó para la vida, dice la Biblia que de cualquier modo el ser humano pecó contra Él. Como el hijo pródigo, mucha gente toma lo que han recibido y lo derrochan. De una forma u otra, todos somos como el hijo pródigo. Ahora, para mí, yo crecí en una familia cristiana. Mi madre fue la primera en nuestra familia que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. No tanto después, mi padre también. Yo solo tenía unos meses de nacido, y es decir que toda mi vida supe de Dios. Crecí sabiendo de las historias que encontramos en la Biblia, aprendí de lo que significa ser un cristiano. Casi como el hijo menor, es decir que yo crecí en la casa de Dios. Pero, como el hijo menor, también le dije a Dios, dame lo que me pertenece. Dios, ya no quiero vivir bajo tu control. Ahora, no le dije a Dios audiblemente, pero mis acciones lo dijeron todo. Yo recuerdo que en la high school o la secundaria, yo quería disfrutar de ese país lejano. Sabemos que en este mundo en el que vivimos nos dice que uno necesita tener un buen trabajo, una buena carrera, tener una casa bonita, lograr enamorarte y ganar mucho dinero. Y eso es lo que es el vivir. Eso es ser exitoso. Ahora pones ese mensaje en la mente de un adolescente y tienes un muchacho que cree que ya entendió los misterios del universo. A mis 16, 17 años de vida, ya creía saberlo todo. ¿Para qué perder mi tiempo en la iglesia? ¿Por qué no dedicarme en mis estudios a entrar a una universidad y después ganar mucho dinero? ¿Por qué debería restringir mis deseos y los placeres que yo deseaba? Y por último, ¿para qué buscar de Dios si yo puedo ser mi propio Dios? Y es cuando yo probé del país lejano. Por la mayor parte fui un estudiante bueno, tuve unas novias, era popular en la escuela. Mis deseos más grandes en la vida era que un día yo fuera un abogado de una oficina dentro de un edificio alto y tener una mansión con carros de lujo del año y tener una esposa supermodelo y por último tener millones de dólares en el banco. Pero ¿qué pasó? Perseguí ese mensaje del mundo y por 1 o 2 años y como dice el versículo 14, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Era mi último año de la secundaria y recuerdo muy bien una noche a las 3 de la mañana sentí un vacío profundo dentro de mí. Por una razón u otra sentí que aunque estaba persiguiendo las cosas que yo creí que me hubiesen dado felicidad, todavía quedaba un vacío en mí. En esos días invertí
mi tiempo en estudiar duro, tomar pasos para ser una persona prominente en los círculos sociales de la secundaria y buscar felicidad en las relaciones románticas. Pero todavía no llenaba el vacío que sentía por dentro. Durante mi vida busqué más duro y con más ardor las cosas físicas y la aceptación de otros para llenar ese vacío. Pero no encontré lo que podría llenar ese vacío. Quizás tú has sentido ese mismo vacío en ti mismo. Quizás hayas tenido momentos como el estar despierto a las 3 de la mañana sin poder dormir, preguntándote, ¿por qué no hay felicidad en mi vida? ¿Por qué es que mi alma se siente inquieta? ¿Por qué siento este vacío en mí? El autor y profesor inglés C.S. Lewis lo puso así: si encuentro en mí anhelos que nada en este mundo pueden satisfacer, la única explicación lógica es que fui creado para otro mundo. En otras palabras, si dentro de nosotros tenemos un vacío que nada en este mundo parece llenarlo, posiblemente es que el vacío es uno que solo puede ser llenado por Dios. Posiblemente es que no fuimos creados para ser satisfechos con solo lo físico, pero fuimos creados para tener una relación con nuestro Padre Celestial. Ese vacío es creado cuando nos desconectamos de Dios por medio del pecado. El versículo 16 continúa que el hijo menor tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Ahora, para la persona judía de aquel tiempo, eso era de lo más bajo. Pero aún así, el hijo pródigo lo deseaba. Esta parte del pasaje enseña que el pecado te lleva más lejos de donde quieres ir. Te mantiene más tiempo de lo que quieres quedarte. Y por último, pagas un precio que nunca imaginaste pagar. Para mí, nunca creí haberme alejado de Dios como lo hice. Si le preguntarás a mi hermana, yo era otra persona diferente, perdido y queriendo las cosas temporales de este mundo. Pero por fin, como los versículos 17 a 18 dicen, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre. Es interesante que en ese momento es que recapacita el hijo menor y él, al pensar en dónde vino, en aquel país lejano, se recuerda de la casa de su padre. Es en ese momento, con hambre y con los cerdos alrededor, pensando en la casa del padre, que él recapacita. Es ahí que tiene un momento en el que se arrepiente del camino que tomó. Reconoce que está lejos y necesita regresar a casa. Es aquí que el hijo menor se recuerda y confiesa su pecado contra el padre y se arrepiente. Ahora, para mí, yo recuerdo los momentos que estuve en la iglesia. Cuando aprendí del amor de Dios que tenía por mí y qué tan dulce era en esos momentos. Pero también recordé que este vacío que tenía era algo que vino de mis acciones. Vino cuando me alejé de mi Padre Celestial. Como el hijo pródigo tuve que confesar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Es cuando confesé que había pecado contra Dios que regresé a la casa del Padre. Reconocí que mi corazón estaba contra Dios y necesitaba regresar a Dios. Para mí fue el verano después de la secundaria cuando encontré que el vacío ya no estaba, que mi vida se había llenado de gozo. Y dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, amiga,
Te pregunto hoy, ¿puedes como el hijo pródigo decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? ¿Puedes resonar con el vacío que nada en este mundo puede satisfacer? Te animo hoy que vengas a Cristo, confiese tus pecados y regresa a la casa del Padre. Él te espera con los brazos abiertos. Por fin veamos la respuesta del Padre. En el versículo 20 dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. La respuesta del padre cuando se entera que ha regresado su hijo no es, ay, ya viene este malagradecido. No, dice el pasaje que el padre tuvo compasión y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Dios se alegra cuando volvemos a Él. Dios quiere restaurar su relación con nosotros. Tiene tanto gozo que vemos que el Padre no deja que su Hijo termine diciendo lo que había pensado o planeado. En vez dice que traigan la mejor ropa, que le pongan también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Celebra que su Hijo ha regresado. Este es el gozo del Padre cuando regresamos. Y ya han pasado para mí 10 años desde que regresé a mi relación con Dios y fui restaurado. En estos 10 años todavía encuentro un gozo en mí que el mundo no me puede dar. Dios me ha dado salvación y riquezas mucho más de lo que yo quería. Esas riquezas ahora son en forma de amigos eternos y un día mansiones de gloria en el cielo en vez de la tierra. En los 10 años he disfrutado del gozo de ser parte de la iglesia aquí en San Diego y de estar en primera fila viendo cómo Dios cambia y transforma vidas. Te pregunto, ¿tienes ese gozo eterno en ti el día de hoy? O quizás te has olvidado del gozo del Padre Celestial. Quizás te has olvidado el momento cuando regresaste a Él. Me imagino que el hijo pródigo nunca olvidó ese día que el padre salió corriendo a su encuentro. Te invito a que recuerdes ese momento en que Dios se compadeció de ti. ¿Cómo es que Dios salió corriendo a tu encuentro? Cuando recordamos el gozo del Padre, nosotros también nos llenamos de gozo. Y podemos también continuar viviendo la vida cristiana. Ahora, por último, si puede inclinar su rostro mientras hago esta oración. Padre Celestial, gracias por el amor que demostraste en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Gracias por poder no solo perdonarnos, sino darnos una vida llena de gozo y alegría. Te pido que podamos otra vez recordar cómo has sido de fiel en nuestras vidas. Mientras el mundo nos da un mensaje de promesas falsas, y ayúdenos a recapacitar que solo tú eres fiel. Padre, te pido que cada persona que esté oyendo, que venir ante ti y confesar para poder encontrar felicidad eterna. Te pido que los encuentres ahí a donde estén y que reciben el gozo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, David, por el mensaje. Esperemos que Dios les haya hablado a través de la historia de David. Habían muchos puntos de su historia que podemos aplicar en nuestras vidas. Espero que puedan aplicar al menos uno de esos puntos esta semana. Y a lo mejor podemos compartir de esos puntos la próxima semana. Sí, y eso es todo lo que tenemos por hoy. Estaremos aquí de nuevo la semana que viene. Esperamos conectarnos nuevamente con todos la próxima semana y esperemos que se mantengan saludables y bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Adiós.